pero llega rescate, Señor, hacia sus vidas. Ayúdalos, oh Padre. Señor, te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, estamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3. Y pues aquí vamos a ver qué es lo que sucedió después de que el Espíritu Santo vino y reposó sobre los 120 que estaban en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Después de ahí, miramos que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y dio su primer discurso y predicó a Cristo y llevó a los oyentes hasta el Antiguo Testamento para mostrarles que las Escrituras de quien habla solamente es de Cristo. Es lo que miramos en los sermones pasados. Y el domingo pasado hablamos sobre el efecto efectivo del Evangelio, que en ese mismo discurso que Pedro predicó, Dios salvó a más de 3,000 personas, 3,000 almas fueron salvas. Con un solo discurso. No hubo ningún método carnal, ni luces, ni plataformas, ni músicos, ni evento, nada de eso. Solamente Pedro se propuso a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y a Dios le plació a salvar a más de 3,000 personas. Con un solo mensaje. Pero dice ahí el versículo 1 del capítulo 3, después de que todo esto sucedió, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Después que Pedro predica su primer discurso, como dije, y Dios salva a más de 3,000 personas, mis amados, este fue un avivamiento en la vida de los primeros cristianos. Ahora entonces los discípulos siguen yendo al templo a orar. El templo tenía dos horarios designados para la oración diaria, las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, la hora novena. Aquí vemos claramente que los primeros cristianos eran constantes en oración y siendo ellos judíos, seguían con la costumbre de ir a orar al templo. No era pecado. Eran judíos, pero ya se habían convertido a Cristo. Aquí vemos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, a que iban a orar. Versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre ciertamente era un paralítico de nacimiento. Este hombre nunca supo lo que era tener un cuerpo completamente sano. Dice ahí, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Niños, jóvenes, imaginen esto, una persona que está coja no puede correr, brincar, jugar con la misma facilidad y habilidad que una persona sana. Este hombre en esta condición había nacido en una condición, pues, que no podía él ejercer o caminar, brincar, jugar como los demás niños. Y como dije, es más posible que él estaba paralítico, porque dice ahí que él era traído por otras personas cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Es evidente que él no podía ir solo. Él necesitaba asistencia para poder llegar hasta la puerta, hasta ese lugar. Pero ¿por qué era traído al templo? ¿Por qué no era llevado al mercado o a una plaza que esté llena de multitudes? Mis hermanos, el templo era donde los judíos escuchaban la palabra de Dios y la ley decía lo siguiente. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 al 8.
Dice lo siguiente: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no que endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Un menesteroso, ¿quién es? Es una persona en necesidad, que está necesitado, un pobre. Y este paralítico, este hombre cojo, estaba en esta misma condición. Y aquí la ley dice que cuando mires a un menesteroso, que no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano, sino dale. Le debes de dar porque está en necesidad. Por esa razón es que el cojo era llevado a la puerta del templo, porque ahí es donde iban, ¿quiénes? ¿Quiénes iban al templo? Iban los judíos a escuchar la palabra de Dios. Y cuando ellos escuchaban esta palabra, lo que dice ahí en la ley, ellos tenían que poner esa palabra por obra. Me imagino que el paralítico ya sabía que ellos iban a escuchar esa palabra y lo que Dios decía. Y él, sabiendo claramente lo que ellos debían de hacer, él iba y saliendo, quizás él extendía su mano y esperaba una limosna, una ayuda, unas monedas. Por esa razón es que él no era llevado al mercado o a una plaza. Otra pregunta: ¿por qué traen a este hombre solo a la puerta del templo? ¿Por qué solamente hasta la puerta, no dentro del templo? Por la razón que ninguna persona con defecto podía entrar al templo. Dios, cuando Él pedía los sacrificios, los pedía que fueran animales sin defecto, que no fueran ciegos ni cojos. Y por esa razón es que a este hombre lo llevaban solamente hasta la puerta y no hasta dentro del templo. Vayamos a Levítico 21. Levítico capítulo 21. Versículos 18 al 19. Levítico 21, 18 al 19. Creo que lo apunté mal. Sí, aquí está. Levítico 21, 18 al 19 dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Esa es la ley. No sabemos por qué es que Dios dice esto, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Aquí vemos que por esa razón es que este hombre no era llevado hasta dentro del templo, y en su contexto, mis amados, está hablando sobre el sacerdocio. Santidad de los sacerdotes, está hablando ahí. Bueno, Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él fue que sin defecto, sin pecado. Cristo es el sumo sacerdote. Él es quien intercede por nosotros. Incluso siendo Cristo el sacrificio perfecto, ninguno de sus huesos fueron quebrantados. Ninguno de los huesos del cuerpo de Cristo fueron quebrantados.
Porque Dios siempre exigía que ningún sacerdote se acercara a su presencia teniendo algún defecto. Y los sacrificios que Dios pedía de animales, también los pedía que fueran animales sanos, completos, no enfermos o con defectos. Y Cristo, el sumo sacerdote sin defecto, el perfecto sacrificio sin efecto y sin ninguno de sus huesos quebrantados. Vayamos a Juan 19. Juan capítulo 19, versículos 31 al 33. Aquí es en el momento donde Cristo está ya crucificado, en sus momentos finales. Juan 19, 31 al 33 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Miren lo que está diciendo ahí la palabra, que ellos pedían que las piernas de los que estaban crucificados fuesen ¿qué? Quebradas. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Aquí están los dos malhechores. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron ¿qué? Las piernas. Cristo, mis amados, tenía que ser un sacrificio, o el sacrificio perfecto, sin defecto, y todos sus huesos tenían que estar intactos y no quebrantados. Eso también lo profetizó o lo anunció el salmista en el Salmos 34, 20. Yo lo voy a leer, no vayan ahí. Salmos 34, 20. Dice: Él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será ¿qué? Quebrantado. Y en Juan 19, 36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Así que este hombre, como estamos hablando, este hombre paralítico, cojo, no podía entrar o ser llevado hasta dentro del templo, solamente a las afueras, a la puerta. ¿Por qué? Porque él estaba con defecto. Por esa razón es que es lo que dice ahí en el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Él les pedía de las personas que entraban y después salían al templo. Él estaba ahí. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. El cojo quizá había quitado su vista de los que siempre les pedía una ayuda por el peso de su vergüenza. Todos los días estaba él ahí. Todos los días él era llevado para pedir una limosna a la puerta de La Hermosa. Miren el estado de este hombre, el estado en gravedad, cojo, discapacitado y mendigando. Me imagino que se sentía fatal, indigno, menospreciado y de lo más vil. Indigno, quizás de ser parte de la sociedad, quizás de ser judío, quizás él decía: ¿en dónde está mi Dios? ¿Por qué es que permitió que yo naciese cojo, paralítico? Él, me imagino que se sentó con Juan, fijando en él los ojos. ¿Por qué en él?
¿Por qué puso sus ojos en él? Le dijo, míranos. Pedro sin duda quería que este hombre cojo los viera solamente a ellos, y ellos habían puesto sus ojos en él, y le dice Pedro, míranos. Pedro le dice esto con la autoridad dada a él por Cristo mismo. Con autoridad, míranos. Este hombre no lo sabía, pero su vida iba a cambiar por completo. No lo sabía. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Ahora el cojo está atento esperando que Pedro y Juan metan sus manos en el bolsillo y saquen una moneda para darle. Quizá él estaba con su mano extendida esperando que ellos metan su mano en el bolsillo y saquen una moneda. Esperando estaba él ahí. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Se imaginan que este hombre diga, no tienes plata ni oro, pero lo que tienes me lo das en el nombre de Jesucristo de Nazaret? ¿Quieres que me levante y ande? ¿Quieres que me ponga en pie y vaya por mi camino? ¿Cómo es posible que tú me pides esto? Esto es imposible. Quizás por su mente él pensó, así nací desde el nacimiento. Así soy. Mis amados, ciertamente los apóstoles no tenían en qué caerse muertos. Habían dejado todo para seguir a Cristo y es como que Pedro le dice al cojo, yo tengo algo que este hermoso templo nunca te podrá dar. Algo con mucho más poder que unas cuantas monedas que cambiará tu vida para siempre. El poder de Jesucristo, el único recurso para ser sanado, pero no como un encantamiento mágico o hechizo, como la frase que el mundo dice, abracadabra, pata de cabra. O la famosa frase que en muchas congregaciones se dice, recibe la sanidad, recibe tu bendición, recibe la unción, recibe tu llamado en el nombre de Jesús, recibe. Hoy en día usan estas expresiones como modo de encantamiento mágico. Como que el predicador tiene más poder que Dios y vienen las personas hacia el altar y oran por ellos y le ponen la mano en la frente y los hacen caer para atrás. Y cuando una persona se cae para atrás, mis amados, es antibíblico. En las escrituras nunca vemos a nadie, a un hombre de Dios o una mujer que caigan tirados para atrás. Siempre ellos se ponen de rodillas, se humillan. Y eso es lo que en muchas congregaciones hacen, recibe. Y ya no es arrepentimiento. Han cambiado el mensaje del arrepentimiento por el recíbelo. Entonces ya es puro recibir. La palabra de Dios dice es mejor dar que recibir. Pedro le dijo, levántate y anda. Pero se lo dijo en el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret. Me imagino que quizás este hombre cojo había escuchado de Jesús, lo que había sucedido con Jesús, que lo habían crucificado, y quizás él dijo, Jesús, aquel hombre que crucificaron, no tienes plata ni oro, lo das en el nombre de aquel que fue crucificado. Mediante los hechos de los apóstoles y mediante esos hechos los enfermos pudieran creer en Jesús. Versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Pedro le tomó por la mano derecha y lo levantó. Y al momento dice que se afirmaron los pies y tobillos de este hombre cojo.
Era por la fe en el poder de Jesús como el Señor resucitado que los discípulos tenían la habilidad de sanar. Mis amados, esto no debe de ser nuestro enfoque, sino predicar ¿a quién? A Cristo. Esta autoridad se les fue dada solamente a los apóstoles en ese entonces para que ellos pudiesen mostrar el poder de Dios, no el poder de nosotros. Yo oraba, ¿verdad? Y Elí pensaba que estaba que ebria porque ella oraba silenciosamente. Mis hermanos, aquí no es de quien grite más para que Dios nos escuche. Dios escucha toda la oración mediante Cristo. Este don y otros más eran fundacionales para la iglesia. Vayamos a Romanos 12. Romanos 12, versículo 4 al 8. ¿Está la conexión bien, amor? Dice el apóstol Pablo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es como si decir, la mano tiene la función de la mano es muy diferente a la función del pie, pero están conectadas al mismo cuerpo. La función de la boca y de los ojos son muy diferentes, pero están en un mismo cuerpo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Y esto, el presidir, es cuando algún hermano tiene un puesto con más responsabilidad. Dice que lo haga con diligencia y con mucho cuidado, como digamos la predicación de la palabra. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Ahora, la primera carta a los Corintios. Ahí vemos que el apóstol Pablo está hablando sobre los dones, que se usen como deben de usarse. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículos 6 al 12. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que, como dije, los dones eran fundamentales para la iglesia en ese entonces. Pero hay muchas congregaciones que se enfocan mucho más en los dones y hacen a un lado la predicación del Evangelio.
y quieren ver muchos milagros, muchas sanidades, muchas liberaciones, y se enfocan en hacer o en ver. Quieren ver para creer. No quieren escuchar o predicar a Cristo para que otros sean salvos y sean convertidos. Pero Dios permitió que estos dones operaran en ese entonces para que su poder fuera visible mediante los milagros. Regresemos a Hechos 3. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos de este hombre cojo. Esto no fue un cambio gradual, sino un súbito y completo. Los pies y tobillos que nunca habían caminado ni llevado ningún peso fueron afirmados. ¿Qué fue lo que hizo solamente Pedro? Él dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda con autoridad. Él no decretó, no declaró, no le exigió a Dios como Cristín de Clarion cuando aquel cantante estaba enfermo y oraron por su sanidad. ¿Cómo se llamaba? Julio Mengar. Y ella dijo: no recibimos un no por respuesta. Como diciendo: Dios, tú tienes que hacer lo que nosotros te pidamos. Nosotros, los pecadores, los mortales, le exigimos al Dios eterno, inmortal, que sane a este hombre pecador. Y no aceptamos un no por respuesta. No conocen a Dios. ¿Cómo se atreven a exigirle a Dios, a decretarle a Dios? Entonces, ¿y qué pasó con Julio Mengar? ¿Murió o vivió? Murió. Fue la voluntad de Dios que él muriera. Así que hay personas que se dicen ser cristianos, pero cuando no lo son, no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no conocen el Evangelio, no conocen que todo está bajo la voluntad de Dios porque Él es soberano. ¿Y quién merece ser sanado? Nadie merece ser sanado por pecadores. Así que Pedro fue lo que solamente él dijo: levántate y anda. Y al momento se afirmaron los pies y tobillos. ¿Y qué sucedió después? Versículo 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y anduvo y andando y saltando y alabando a Dios. De inmediato los pies de este hombre paralítico fueron fortalecidos para poder movilizarse, para que él pudiese saltar, ponerse en pie y alabar a Dios. Mis amados, aquí se cumplió lo profetizado por el profeta Isaías. En Isaías 35, 5 al 6. Dice: entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí vemos que el profeta Isaías dijo que Dios iba a hacer todo esto. Y al momento de este cojo recibir su sanidad por Dios, él pudo saltar, como dice ahí, como un ciervo. Se cumplió ahí la profecía. Mateo 11:5 dice: los
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso es lo que Jesús le dijo, lo que dijo que le dijeran a Juan el Bautista mediante sus mensajeros, y de hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Cristo hacía milagros también. Y le dijo, vayan y díganle a Juan que el tiempo ha llegado cuando los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Los pobres en espíritu, no los pobres monetariamente. Aquellos que reconocen su bancarrota espiritual por causa de su pecado. Se cumplió la escritura. Cristo cumplió toda la ley. Lo que estaba escrito de Cristo en el Antiguo Testamento se había cumplido. Este hombre no solo fue sanado, no solo saltó y se puso en pie, sino que también pudo entrar al templo por primera vez. Vean lo que dice el versículo 8 ahí de Hechos 3, otra vez. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el ¿qué? En el templo. Entró con Pedro y con Juan. Andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, no debemos de utilizar este suceso para justificar o para practicar la danza en las reuniones cristianas. Muchos quizás dirán, mira, este cojo se puso en pie, saltó. ¿Y qué fue lo que hizo? Y alabó a Dios. El rey David ciertamente danzó, pero no danzó en el templo o en la sinagoga, él danzó en la calle. Si queremos ser bíblicos, ¿por qué no vamos todos los evangélicos y danzamos por las calles? Nunca lo hicieron ellos dentro de un lugar de adoración, donde iban a escuchar la ley, donde iban y presentaban los sacrificios. Nunca danzaban ellos, siempre había reverencia. Y hoy en día se ha perdido esa reverencia y muchas congregaciones parecen más como discotecas, lugares para bailar, para danzar. Incluso la música del mundo se ha metido. Ya es algo como un evento, algo que lleva a que las personas se sientan happy, contentos, alegres, y no van para escuchar la palabra de Dios ser predicada. Ahora, si no danzas, andas frío. Si no danzas, no eres espiritual. Si no andas remodeleando, no eres cristiano. Tienes que hacer para que otros te vean que eres cristiano, que andas en el espíritu, que andas en el fuego. Amados, nuestras actitudes y el testimonio es mucho más que eso. ¿De qué nos sirve danzar, aparentar ser cristianos, y cuando se terminen esos momentos de reunión, parecernos a los del mundo? Muchos lugares han perdido la reverencia, el respeto al lugar donde se predica la palabra de Dios. Pero este hombre entró juntamente con Pedro y Juan al templo. Él pudo ahora entrar porque él ya estaba sin defecto, saltando y alabando a Dios. Versículo 9 y el 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Me imagino que se escandalizaron y dijeron, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, perdón. ¿Estaban ellos aquí maravillados?
sorprendidos porque le habían reconocido que era el mismo cojo que todos los días era traído a la puerta de la hermosa. Quizás dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora él pueda andar, saltar y alabar a Dios dentro del templo, cuando antes no podía? Mis amados, la sanidad pública de un discapacitado muy conocido se convirtió en un testimonio del Cristo resucitado, porque Pedro lo sanó en el nombre de Jesús. No hizo ninguna oración, él solamente con la autoridad que Cristo le había dado, le dijo, levántate y anda. Y él hizo mucho más que eso. Saltó y alabó a Dios. Él fue al templo agradecido, mostrando agradecimiento, alabando a Dios. Imagino que él estaba saltando de gozo, sintiendo sus pies, esa facilidad y habilidad de poder andar él, que nunca podía, porque recuerden que él había nacido cojo, pero ahora él era libre, era por fe. No fue el mismo Cristo que le dijo, levántate y anda. Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy lo que tengo, que es mucho mejor que la plata y el oro, tu sanidad y tu salvación. La salvación, mis amados, es mucho más que nuestra cuenta bancaria, nuestros carros de lujo, casas, lo que podamos poseer. La salvación es gratuita. No tenemos que pagar impuestos, como lo hacemos con las casas, con las propiedades. Y cuando decimos tienes que hacer para que te salves, eso es como exigir impuestos para la salvación. La salvación es gratuita. ¿Acaso este hombre le dio algo a Pedro y a Juan? Él no tenía nada. No podía trabajar, no podía vender o cocinar para vender, no podía hacer nada él. Y Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijeron, míranos a nosotros solamente. Pedro hizo este milagro en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios mediante Cristo ha hecho el milagro más extraordinario, el habernos salvado siendo necios, viles y menospreciados. Al igual que este cojo o paralítico. Nosotros no estábamos discapacitados, no estábamos cojos, paralíticos, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mucho peor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o el llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo dice, miren, hermanos, nuestro llamado no es que nosotros hayamos sido sabios en nuestra carne o que hayamos sido poderosos ni nobles, sino que lo necio, lo débil, lo tonto, lo despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo más vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pedro y Juan tenían sus ojos, estaban fijos en quién, en el cojo.
no tenían los ojos puestos en un sacerdote, o quién iba a leer la ley ahí, o a los que iban a orar al templo. Ellos tuvieron misericordia y compasión de ese hombre menesteroso, necesitado, indigno de entrar al templo. Y a ese hombre le dijo Pedro, enviado por Dios, levántate y anda, sin merecerlo. Nunca hizo nada él para obtener la sanidad o la salvación. Nosotros, por igual, ¿qué teníamos nosotros que darle a Dios, ofrecerle a Dios? Nada. Como dice un predicador, creo que es Paul Washer, lo único que nosotros aportamos en nuestra salvación es nuestro pecado. Es lo único que nosotros aportamos en nuestra salvación. Que Dios miró nuestra condición fatal, discapacitados, ciegos, cojos, mudos. Ya le plació salvarnos. Por puro amor. No mereciéndolo. No haciendo nada para ganar el favor de Dios, sino que el favor de Dios lo obtenimos en Cristo. Recuerden que ahora Dios lo que ve es la justicia perfecta de Cristo, no la nuestra. Y es lo que Pablo ahí dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo más débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Es lo que sucedió ahí. A Dios le plació sanar y salvar a este cojo, y quizás otros los decían, ¿cómo es posible? Este hombre cojo, indigno, ahora entra al templo como si nada. Y lo más vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Acaso este cojo tenía algo por el cual él podía jactarse en la presencia de Dios? No tenía nada en lo absoluto de qué jactarse él. Tú y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es un don de Dios. No de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es el Evangelio. Para que nadie se jacte en su presencia. Tú y yo no tenemos nada en qué jactarnos. Yo no tengo nada en qué jactarme delante de Dios. Aunque yo sea un predicador de su palabra, no debo de jactarme. Al igual que este hombre discapacitado que no podía entrar al templo, Dios lo hizo posible para él. Nosotros, igual que él, estábamos ajenos y sin esperanza, pero en Cristo fuimos hechos cercanos a Dios. Efesios 2, es lo último que voy a leer. Efesios 2, versículo 11 al 13. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de la reconciliación por medio de la cruz. Cuando antes estábamos, incluso los creyentes de Éfeso, estábamos enemistados con Dios. Pero en Cristo ahora estamos en paz con Dios. Es una paz. Y estábamos enemistados con Dios. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo, dice él, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre cojo estaba tan lejos, tan cerca pero tan lejos,
No teníamos acceso al Padre. ¿Por qué? Porque estábamos sin Cristo. Quizás pensábamos que Dios nos escuchaba, pero no respondía. Porque Dios conoce todas las cosas, pero Dios no escucha, dice la palabra, la oración del impío. Dios escucha y está atento a la oración de sus hijos solamente. No del religioso. No del que dice, creo en Dios, pero no me congrego. El que no se congrega, el que no se une con los hijos de Dios, pues menosprecia a la iglesia de Cristo o su novia. Dios solamente escucha la oración de sus santos. Aquellos que han sido, como dice ahí, cercanos por la sangre de Cristo. Así que todo es por Cristo. Jehová es el único Dios sanador y salvador. Él es quien lo hizo con este hombre cojo. Él es quien lo hizo con nosotros. Y ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Ahora podemos ir nosotros y hablar con nuestro Padre Celestial. Pedirle a Él lo que necesitemos. Así que es lo que aprendemos aquí. Que Dios es el único que sana cuando Él quiere, si quiere, cuando quiere. Y Él es quien salva. Si Él quiere, cuando Él quiere, a quien Él quiere. No depende del hombre. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, primeramente por Cristo. Señor, gracias, Señor, porque mediante Cristo, Señor, tenemos acceso al trono de la gracia, Señor, y así es como podemos nosotros venir a ti, Señor, y entregarte todas nuestras cargas, nuestras penas, dolencias, Señor, aflicciones, preocupaciones. Señor, y gracias porque nos has, Señor, dado vida nueva. Al igual que este hombre cojo, Señor, pues él estaba sin vida y sin esperanza, Señor, pero en cuanto Pedro y Juan vinieron hacia él, pues fue sano en el nombre de Jesús. Él no hizo nada en sus manos para él recibir esa sanidad. Él lo que hacía era solamente que él iba a pedir limosna, sin saber que su vida iba a cambiar en ese mismo día. Tú ya lo tenías planificado, Señor, para mostrar tu autoridad, tu poder.